Eso me puede dar a mí una, digamos, una noción de que pues mis datos tienen alguna situación que me está generando esta multimodalidad, ¿verdad? Fíjense bien, voy a usar una librería que es un poquito más, digamos que genera gráficas un poquito más vistosas, un poco más elegantes, que se llama ggplot. La voy a ejecutar. Si no la tuviera instalada, pues la puedo instalar con esta línea que está aquí arriba, pero pues yo ya la tengo, así que no la tengo que instalar, solo la voy a llamar a la librería y voy a crear un gráfico de cajas, pero segmentado por el número de extractor. O sea, que me lo separe por extractor. Quiero ver quiero ver la cafeína por extractor. Permítame un momento. Ok, entonces, vean, fíjense bien. Ok, ahí está. Entonces, fíjense bien. Aquí tengo esta caja corresponde al extractor 1. Esta caja corresponde al extractor 1. ¿Sí? Aquí está. Esta caja corresponde al extractor 2 y esta caja corresponde al extractor 3. ¿Sí? Ok. Viendo este gráfico, ¿cuál, ¿qué sería lo que ustedes podrían... a ver, muchachos, pongan en mute su micrófono. Pues sí, ya lo muteé yo. Ok, ¿alguien más tiene abierto el micrófono? Recuérdense que si quieren hablar, creo que con la barra espaciadora pueden hablar y después soltarla para que se vuelva a quedar en mute. Porque si no se les olvida quitar el mute o poner el mute y se oye el ruido de fondo. Y eso es lo que nos está generando ahí ese feedback que tenemos. Ok, entonces, yo quiero escuchar de ustedes qué piensan al ver esta gráfica sobre el proceso de extracción de cafeína ya cuando incluimos la información de los extractores. ¿Qué piensan de eso? Diga. ¿Qué opinan? A ver, muchachos, necesito que ustedes me digan qué opinan, porque si no se vuelve esto un monólogo. Si yo me estoy preocupando de que yo estoy hablando y hablando y hablando, pero yo creo que del otro lado no estamos en la misma sintonía. Entonces, sí necesito la participación de ustedes, aunque no estemos presencialmente, pero sí necesito que ustedes me digan algo de lo que ustedes están entendiendo, porque si no, de repente voy solo. ¿Ok? Yo lo que veo ahí, no sé, verá, usted me corrige, ¿Sí? que el extractor 3 tiene más cafeína, el 2 menos y el 1 mucho menos. Es lo que Ok. veo, pero no sé. Está bien, correcto. Sí, eso es visualmente a eso se llega. Ahora vamos un poquito más allá y dígame usted, o díganme ustedes, alguien más, ¿qué les sugiere eso del proceso? ¿A qué les puede conducir eso en una conclusión? Que los extractores están calibrados de distinta forma y por eso no se tiene una unificación en el porcentaje de cafeína. Ok, muy bien, muchas gracias. Es correcto. Eso digamos que es correcto. Evidentemente los extractores están trabajando de distinta manera y por eso estamos obteniendo distintos resultados de los contenidos en cada uno de los extractores. Ahora la pregunta es, eh, ¿cuál sería o sea,
¿Cuál sería el benchmark aquí? ¿Cuál sería mi punto de referencia o de comparación? ¿Contra cuál sería que yo compararía a los demás? Que apaguen su micro, dice Diana y Cristian, que apaguen su micro. Ok, bien, entonces, a ver, ¿cuál sería cuál sería el bueno aquí? Va, por decirlo de una forma, ¿cuál sería el bueno? El extractor 3. ¿Por qué? Porque tiene la variación tiende cabal, está como que en el medio, mientras que los otros dos la tienen a un lado, por así decirlo. No, pero ojo, ¿qué es lo que estamos buscando acá? ¿Cuál es el objetivo del proceso? Café descafeinado. Ok, y entonces, El que menor tenga. El que menor tenga sería el objetivo. eso sí, benchmark, o sea, dado que mi objetivo es producir café descafeinado, lo que yo trato es que el café contenga la menor cantidad de cafeína residual. En este caso, el extractor que está operando, digamos, desde un punto de vista aceptable, es el 1. Mientras que el 2 está ligeramente arriba del 1 y el 3 está bastante muy arriba del 1. O sea, quiere decir que este está muy mal, este está un poco mal y digamos que sería como que si este está operando a este nivel, lo que yo tendría que tratar de ver es qué estoy haciendo en este extractor que es diferente de lo que estoy haciendo aquí o lo que estoy haciendo aquí, a nivel de características, a nivel de operación, etcétera. Porque si yo puedo obtener este porcentaje de cafeína de este extractor, debería ser capaz de obtenerlo de estos otros dos también. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia estadísticamente o aparente, ¿verdad? Hay una diferencia entre los datos de los tres extractores, ¿verdad? En este caso, yo puedo validar esto utilizando una prueba estadística para determinar si hay diferencias significativas entre los valores de los tres extractores. Esa prueba se llama un análisis de varianza o un ANOVA, ¿ok? El análisis de varianza o ANOVA es una prueba estadística que me sirve para encontrar diferencias entre las medias de 3 o más grupos. Porque cuando solo tengo 2 grupos, entonces voy a utilizar un gráfico de medias o una prueba T, una prueba de medias, que es una prueba T. Pero la prueba T solo sirve para dos grupos. Cuando tengo más de 2 grupos, 3 o más, tengo que hacer una prueba de ANOVA, un análisis de varianza. Entonces, en este caso, voy a hacer acá mi ANOVA, fíjense bien, voy a hacer un ANOVA, y esto es bien sencillo, aquí en R todo es muy fácil, en realidad todo es muy fácil. Le voy a decir que me haga un análisis de varianza, eso significa esta función, AOV es Analysis of Variance, de la variable cafeína respecto a la variable extractor, pero que esta variable me la tome como factor. ¿Por qué como factor? Porque aunque aquí está como un número, y en realidad estos números no son números, simplemente son unos identificadores. Entonces, yo no quiero, igual le hubiera puesto extractor A, B o C, o le hubiera puesto extractor Juanita, Pepita y Chonita, no importa, porque son nombres, son identificadores. Entonces, en lugar de que me lo tome como un número, si me lo toma como un número, va a ser una especie de correlación entre los números.
Y yo no quiero que haga eso, yo quiero que me lo tome como un factor. Entonces le voy a decir que me haga un análisis de varianza de la cafeína respecto al extractor como un factor del set de datos que contiene, que se llama cafeína 2. Entonces, me hace el análisis y luego le hago un resumen de los resultados del análisis y aquí me da la conclusión del análisis, está acá, básicamente está acá. Y es este valor que es altamente significativo, tiene 3 asteriscos, ustedes pueden ver, aquí me dice los códigos de significancia, ¿verdad? Mientras más asteriscos tenga, más significativa es la diferencia. Este es el p-value, esto es lo mismo que el p-value, esto que está aquí, es el p-value. Entonces, me está diciendo que el extractor como factor es un factor significativo en las medias de la cafeína. O sea, el factor sí incide en la cafeína residual. O sea que si yo controlo el extractor, si yo logro controlar el extractor, entonces voy a incidir en la cafeína residual. Ahora bien, esta prueba solo me dice que al menos uno de los 3 es diferente estadísticamente. O sea, lo que aquí me está diciendo es, hay una diferencia estadística entre las medias de esos 3, de los 3, según el extractor. Pero lo que no me dice es cuáles son diferentes a cuáles. Para eso, tengo que hacer una prueba, digamos lo que se llama una prueba post-hoc. Una prueba post-hoc es la que sí ya va a investigar más a profundidad en dónde están las diferencias. La prueba post-hoc, una de las más comunes, es lo que se llama la prueba de Tukey. Hay muchas, hay otras pruebas que se pueden hacer, pero una de las que se utiliza mucho es la prueba de Tukey. Entonces aquí le voy a decir, esta prueba de Tukey, HSD significa Honest Significant Differences, ¿verdad? Entonces me va a hacer una prueba de Tukey sobre el resultado de la ANOVA, sobre el objeto que tiene la ANOVA, y aquí me va a decir, fíjense bien, aquí están las diferencias. Entre el extractor 2 y el extractor 1, el p-value es de 3 por 10 a la menos 7. Eso es prácticamente 0. O sea que la diferencia aquí es significativa. Entre el 3 y 1, el p-value es 0, también significativa. Y entre 3 y 2, el p-value también es 0 y por lo tanto también es significativo, lo cual quiere decir que los 3 son diferentes. Este es diferente con este y diferente con este. Este es diferente con este y este es diferente con este. O sea, todos son diferentes entre sí. ¿Verdad? Esa es la conclusión de la prueba. Si me hubiera salido que entre alguna pareja no hay diferencia significativa, como lo vamos a ver ahorita en el siguiente ejercicio, ¿verdad? Ahí podemos ver que tal vez hay 2 que no son diferentes entre sí, pero sí son diferentes respecto a un tercero, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el concepto para que ustedes vean. ¿Y por qué es que sale la multimodalidad? La multimodalidad, al final, lo que habíamos visto como multimodalidad en este gráfico era por causa de las diferencias tan grandes que hay entre los resultados que produce este extractor y los que producen estos dos. Estos dos tal vez producirían un histograma no necesariamente bimodal, pero cuando ya le meto que está bien separado, este sí va a marcar una segunda moda claramente. Y esa segunda moda que se ve es esta que está aquí arriba. ¿Sí? Esa es la segunda moda que se ve claramente en los valores más altos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer otra vez un ejercicio similar para que ustedes lo vean en otro contexto. Este lo vimos en un contexto de manufactura, en un contexto de un proceso de producción. Ahora veámoslo en un proceso diferente, un proceso de servicio. Entonces, me voy a ir a la hoja que dice Departments, en mi hoja de Excel. En la hoja de Excel donde están mis datos, voy a buscar el que dice Departments, ¿ok? Me voy a ir aquí donde dice Departments. Y aquí tengo el tiempo que se tardan en manejar unos casos, en procesar los casos, departamentos de servicio. Piensen ustedes que esta es una compañía, cualquier cosa, pero pensemos para ponerle un contexto que sea un poquito fácil de entender para todos. Piensen ustedes que esto es una compañía aseguradora, ¿ok? Esto es una aseguradora.
Y yo tengo 3 departamentos que gestionan reclamos, digamos reclamos de seguro, ¿verdad? Seguro médico. Y los 3 departamentos gestionan los mismos tipos de reclamo, ¿ok? O podría pensar que son 3 sucursales diferentes, en 3 países diferentes, por ejemplo, para compararlas, solo para hacer un análisis comparativo. La cosa es que los 3 departamentos A, B y C gestionan los mismos tipos de casos o los mismos tipos de reclamos. Y aquí tengo los tiempos, ¿verdad? De una muestra. Aquí tomé una muestra de un montón de casos atendidos por cada uno de los departamentos y aquí están los tiempos que se tomó cada uno de los departamentos en atender cada caso. Estos tiempos están en días, como dice acá, ¿verdad? El tiempo que toma al departamento terminar el caso en días, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero evaluar es, pues, cómo se relaciona el departamento con el tiempo de atención. Entonces, nuevamente, voy a copiar mis datos, al igual que lo hemos hecho. Voy a copiar mis datos y tenemos más de 300 y pico de casos, ¿verdad? Entonces, lo copiamos. Los voy a pegar aquí donde dice deptos, acá. Lo voy a pegar ahí. Y voy a hacer un gráfico de cajas, solo que ahora no lo voy a hacer con el ggplot, sino que lo voy a hacer con el programa base, con los gráficos base para que vean la diferencia. Esto es mucho más vistoso, mucho más bonito. Los gráficos base tienden a ser un poquito más simples, ¿verdad? Entonces, ahí está. Perdón, solo voy a regresar la configuración original. Vamos a limpiar esto mejor para que tenga la configuración original. Y lo voy a volver a hacer. Okay, ahí está. Bueno, entonces, si ustedes ven, aquí tengo los tiempos del departamento A, los tiempos del departamento B y los tiempos del departamento C. Es claro, ¿verdad?, que hay algunas diferencias entre departamentos, pero a diferencia del ejemplo anterior, donde era bien marcada la diferencia, digamos, el extractor 1 estaba bien abajo, el extractor 2 estaba más arriba, el extractor 3 estaba hasta arriba, aquí todos están hasta cierto punto relativamente parejos, pero a mí me interesa investigar si existen diferencias significativas entre los 3, estadísticamente, ¿verdad? Entonces, aquí parecería que, por ejemplo, la mediana de este está acá en medio, este está un poquito abajo y este es un poquito arriba, ¿verdad? Pero el problema es que así al ojímetro no lo puedo establecer con certeza. No puedo llegar a una conclusión, digamos, que sea válida desde el punto de vista estadístico. Entonces, para eso tengo que hacer una prueba de ANOVA, un análisis de varianza. Entonces voy a hacer un análisis de varianza acá, igual que lo hice en el caso anterior, y voy a hacer mi resumen y aquí me va a decir, ok, nuevamente me sale aquí mi p-value con 3 asteriscos, lo cual quiere decir que sí hay una diferencia significativa entre departamentos. Hay una diferencia significativa, al menos uno es diferente, eso es lo único que yo puedo saber, que al menos uno de todos es diferente. Ahora, ¿cuál de esos es diferente? Pues eso es lo que no sé, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿verdad? Como ya dije que este me dice que al menos uno es diferente, pero no me dice cuál. Para determinar dónde están las diferencias, tengo que hacer una prueba post hoc, ¿ok? Y esa prueba ya dijimos que es la prueba de Tukey y se la hago a el ANOVA que ya hice. Y aquí me sale, fíjense bien, entre B y A, aquí me sale la diferencia entre B y A, el p-value es 0.02. Dado que ese está por debajo del 0.05, que es mi nivel de significancia, yo digo que entre B y A sí hay diferencia significativa. Entre B y A sí hay diferencia significativa. Entre C y A, entre este del celeste y el amarillo, me sale que el p-value es 0.22. Eso quiere decir que si mi nivel de significancia es 0.05,
este está por arriba del nivel de significancia y por lo tanto no hay una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos. O sea que entre A y B y C, perdón, entre A y C no hay diferencia significativa. Y por último, entre C y B. Entre C y B, mi p-value es de 0.00007. O sea, entre C y B, estos dos, el amarillo y el moradito, el color ahí cucurucho, entre estos dos sí hay una diferencia significativa. Entonces, en conclusión, A y C no son, digamos que no hay una diferencia significativa, entre A y B sí, y entre B y C sí. En conclusión, lo que puedo decir es que el que es diferente es B. B es diferente a los otros dos, porque es diferente a A, es diferente a C, y estos dos no son diferentes entre sí. Entonces, el que está mal, digamos, no mal, perdón, porque aquí no sería malo, porque este sería, digamos, como son tiempos de atención, este sería el que está mejor de todos, ¿verdad? Pero este está, digamos, significativamente por debajo sus tiempos de atención que lo que está en estos dos departamentos. ¿Ok? Entonces, ese es otro tipo de prueba que se puede hacer, pues para validar las diferencias entre los datos utilizando una prueba estadística. Recuerden una cosa, o sea, no importa qué tanto yo pueda discutir sobre los aspectos teóricos o presentar gráficas o lo que ustedes quieran, pero para llegar a una conclusión que yo pueda sustentar, necesito validarlo estadísticamente, es decir, necesito la evidencia estadística. Las gráficas me sirven para explorar mis datos, para visualizarlos. Yo puedo tener un montón puedo discutir un montón de cosas teóricas y lo que ustedes quieran, pero al final lo que necesito es una evidencia objetiva, sólida, basada en una prueba estadística, y para eso sirven las pruebas estadísticas. ¿Sí? Ustedes van a tener que hacer en algún momento un trabajo de graduación, ¿verdad? Cuando se vayan a graduar de la maestría, ustedes tienen que hacer un trabajo de graduación. Si ustedes van a hacer una prueba, por ejemplo, de presentar alguna mejora en algún proceso, ustedes van a tener que demostrar que esa mejora realmente generó un cambio de resultados en tiempos, en costos, en lo que sea. Pues se los digo porque me ha tocado asesorar algunos proyectos de graduación en la maestría y ese ha sido, digamos, que la principal debilidad de los trabajos que los muchachos no le han entrado a la parte esa. Y recordemos una cosa, esta es una maestría de ingeniería, esta es una maestría técnica. Entonces, no podemos obviar jamás el uso de la metodología numérica, estadística, cuantitativa. No se puede, ¿verdad? Entonces, se los digo porque también eso pesa al momento de evaluar el trabajo, ¿verdad? Si yo no presento la evidencia, yo no sustento las conclusiones de mi trabajo con análisis, entonces no van a ser muy, muy válidas las conclusiones. Recuerden una cosa, esos trabajos son trabajos publicables. O sea, ustedes cuando ustedes generan su tesis de graduación, ustedes están publicando un trabajo. Eso es publicar ya, ¿sí? Con el respaldo de la universidad. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ir a revisar su trabajo. Y si esa persona mira que su metodología no llevaba todo el rigor científico que tenía que llevar, eso va a hablar muy mal tanto de la carrera como del estudiante, como del asesor y como de la universidad. Entonces, por eso les digo, yo soy en ese sentido, nosotros somos muy quisquillosos al momento de hacer las evaluaciones de los trabajos de graduación, de que pues vaya bastante robusto en todo lo que tenga que ver con la metodología analítica, ¿verdad? Se los digo para que lo tomen en cuenta, porque tal vez ahorita dicen, y esto no me va a servir jamás en mi vida. Créanme que sí. Si no lo quieren pensar en lo que les puede servir para su vida profesional, lo deben de pensar en lo que les puede servir para su trabajo de graduación, que es lo más inmediato que tienen. ¿Ok? Bien. Veamos entonces,
vamos a ver qué pasa si solo tuviéramos dos grupos, ¿ok? Si solo tuviéramos dos grupos, yo puedo hacer lo que se llama un análisis de una prueba T, prueba de diferencia de medias. En este caso teníamos 3 grupos. Cuando solo tengo 2, puedo utilizar una prueba T. Entonces, para eso me voy a ir a la pestaña donde dice THT, que es, ahorita les voy a explicar de qué se trata. Me voy a ir aquí a la pestaña que dice THT. Ok, este es los datos que provienen de un call center, ¿ok? Son datos de un call center. Y en ese call center, pues se gestionan llamadas telefónicas como en todos los call centers, ¿verdad? Pero aquí tenemos los datos del tiempo de atención. Este tiempo de atención, THT, significa Total Handling Time, ¿verdad? Total Handling Time es el tiempo que toma atender una llamada en segundos. Entonces aquí tengo una muestra de datos que tiene los tiempos de atención en segundos de una muestra de llamadas. Y acá tengo una variable que me dice si la persona que atendió esta llamada recibió un entrenamiento o no, ¿verdad? Entonces, esto me va a decir si la persona recibió cierto entrenamiento o no. Entonces, tengo personas que sí recibieron y otras que no recibieron entrenamiento. Entonces, lo que yo quiero ver es, en este caso, el impacto que tiene el entrenamiento en la variable resultado, ¿verdad? Y recuerden una cosa, aquí es donde no sé si ya tuve esta discusión con ustedes, pero si ya la tuve, me van a disculpar si soy repetitivo. Pero en muchas empresas, el entrenamiento, los departamentos de recursos humanos, pues tienen sus planes de entrenamiento y sus programas de entrenamiento anuales, en los cuales, pues, lo que miden es, ¿verdad? O sea, ¿cómo se mide usualmente el avance del plan de entrenamiento o del programa de capacitación o del plan de capacitación de la empresa? Se mide usualmente en horas nalga. Esa es la verdad. Porque si ustedes ven, la mayor parte de recursos humanos lo que toma es cuántas personas participaron en el entrenamiento, cuántas horas duró, ¿verdad? Y entonces yo lo que planifico son tantas horas de entrenamiento sobre tales temas y cuántas personas van a participar. Eso es medir hora nalga. Y recuérdense que no es o sea, de nada me sirve a mí que una persona se vaya a sentar 3, 4, 5 horas a un entrenamiento, o lo que sea, o a veces 8, o 10, o 12, o la cantidad de horas que sea, que vaya a participar esa persona en un entrenamiento. De nada me sirve si cuando salió del entrenamiento salió exactamente igual a como entró. Probablemente se pasó las 12 horas viendo su celular, chateando, viendo el Twitter, viendo el Facebook, viendo el Instagram, o simplemente pensando en las muelas del gallo. Y realmente salió exactamente igual a como entró. Entonces, los programas de entrenamiento tienen que responder a una necesidad, tienen que responder a algo que yo he detectado como una debilidad en mi proceso. Tienen que responder a un dolor que yo tengo, a un gap, a una brecha de competencias que existe entre lo que yo necesito, que las capacidades o las competencias que yo necesito de mi personal y las que tienen actualmente. ¿Sí? Entonces, para cerrar esa brecha es que yo desarrollo programas de capacitación. ¿Sí? Mi plan de capacitación se basa en eso. Pero lo que hacen la mayor parte de empresas es que al principio del año, y díganme ustedes si les suena familiar, tal vez muchos de ustedes lo han visto en sus propias empresas. El plan de capacitación se hace al inicio del año, le mandan a todos los gerentes o a todos los jefes de área, a las personas responsables, les mandan una hojita donde le dice, ponga aquí sus necesidades de capacitación. Y entonces ahí la gente lo que hace es que pone su lista de Santa Claus, ¿no? Entonces, sí, yo quiero un curso de Excel, yo quiero un curso de finanzas, yo quiero un curso de no sé qué, yo quiero un curso de esto, yo quiero un curso del otro, yo quiero un curso de acá. Y ponen ahí lo que se les ocurre. Y eso es lo que le mandan a recursos humanos. Entonces recursos humanos toma eso y dice, sí pues. Entonces como 10 personas
de 10 áreas diferentes me pidieron un curso de Excel, entonces voy a armar un curso de Excel y cheque, ¿va? Ya, con eso ya cubrí una de las cosas. Y ya me gasté tanto de mi presupuesto, entonces estoy ejecutando bien mi presupuesto de capacitación. Pero la pregunta es, después de haber hecho el entrenamiento, ¿qué cambió en el comportamiento, en las actitudes o las aptitudes de las personas? Si yo tenía, por ejemplo, en un call center, si yo tenía anteriormente que las personas cometían, qué sé yo, 10 errores en promedio por semana al meter datos, y yo dije que la forma de corregir eso era hacerle un entrenamiento en el uso del sistema. Entonces, al terminar el entrenamiento, después del entrenamiento, yo tendría que ser capaz de medir, y esas 10 errores por semana deberían de haber bajado a 1 o 2, ¿verdad? Por decirles algo, para determinar que efectivamente el plan de capacitación tuvo un resultado. Así se mide el efecto de la capacitación, no cuántas horas pasó la persona sentada en un salón de clase o leyendo o frente a una computadora viendo porque ahora está muy de moda las capacitaciones en línea, ¿verdad? De nada me sirve que una persona esté sentada enfrente de su computadora 3 horas si al final termina exactamente igual que como empezó, ¿verdad? Y eso, pan para tu matate, como decimos en buen chapín, para ustedes también. De nada va a servir que ustedes se pasen las sesiones que se hayan pasado y que estemos aquí un viernes en la noche entrándole a este tema si al final ustedes no van a cambiar, digamos, a absorber estas cosas y convertirlas en conocimiento. Y eso requiere, pues, un pasito más, ¿verdad? Entonces, en este caso, después de la pequeña digresión sobre lo mal que se mide el efecto de los programas de entrenamiento, aquí sí tenemos una herramienta para medir el efecto del entrenamiento. Utilizando una metodología estadística, yo puedo medir si el entrenamiento tiene un efecto, en este caso, en una variable que me interesa a mí. Y en este caso, la variable es el tiempo de atención, el total handling time. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un call center lo que se busca es agilidad, es velocidad. Entonces, que las llamadas se atiendan lo más rápido posible para que haya mayor disponibilidad de la gente para atender más llamadas. Entonces, si a mí me interesa evaluar esto, entonces yo voy a ver, ok, estas personas que recibieron entrenamiento tienen estos tiempos de atención, que no recibieron entrenamiento, perdón, y las que sí recibieron tienen otros tiempos de atención. Yo quiero determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre esas dos cosas. Entonces veamos, vamos a copiar los datos. Los voy a copiar acá. Y los voy a pegar acá donde dice atención. ¿Ok? Ahora voy a hacer un box plot. Voy a hacer un gráfico de cajas para ver el tiempo de atención respecto a si recibió o no recibió entrenamiento. ¿Verdad? Y ahí puedo ver, este es el grupo que no recibió entrenamiento y este es el grupo que sí recibió entrenamiento. ¿Ok? De entrada, yo puedo ver varias cosas. La primera es que efectivamente, digamos que la media o la mediana en este caso del tiempo para los que no recibieron entrenamiento está arriba de los que sí recibieron entrenamiento. Esa es una. Pero la otra es que la variación o la dispersión que tiene este grupo de acá tiene mucha más dispersión que este grupo de acá. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ustedes inferir que la varianza de los grupos es diferente. La varianza de este grupo es diferente a la varianza de este. Entonces, yo le voy a pedir que me haga una prueba, fíjense bien, le voy a pedir que me haga una prueba T de la variable esta respecto a esta otra, una prueba de diferencia de medias, pero le voy a poner acá que no asuma que las varianzas son iguales. O sea, var igual a falso. O sea, que las varianzas no son iguales. Porque el default es que asume que las varianzas son iguales. Entonces, si le pongo acá que las varianzas, que lo asuma como falso, entonces no asume eso y el cálculo es un poquito diferente.
Entonces, ahí está. El resultado me da acá. El p-value está acá. Me dice que el p-value es 0.00015. Eso es mucho menor a mi nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, voy a concluir que las medias, que sí hay una diferencia, ¿va? Que no son iguales. Las medias de los que no recibieron, la media de los que no recibieron entrenamiento con la media de los que sí recibieron entrenamiento. Ahora bien, la prueba T, ¿verdad? La prueba T tiene se basa en un supuesto. La prueba T se basa en el supuesto de la normalidad de mis datos, ¿verdad? Si mis datos son normales, entonces la prueba T es válida. Y si mis datos no son normales, los resultados de la prueba no necesariamente van a ser válidos. Entonces, para eso, fíjense bien, voy a hacer una prueba, voy a utilizar esta función que vimos la semana pasada, que es el Six Sigma, el confidence interval, ¿verdad? Ok, se me olvidó cargar la librería de Six Sigma. Entonces, ahorita lo voy a hacer acá. Porque esa la tendría que haber cargado al principio, pero como ya habíamos iniciado, aquí está, la librería de Six Sigmas no la había cargado. Okay, ahí está. Entonces, ahora sí, me vengo de nuevo acá. Y ahora sí, voy a hacer el confidence interval. Ahí está. Entonces, aquí puedo ver claramente que mis datos no son normales. ¿Sí? Para los que no, por ejemplo, en el caso de los que no recibieron entrenamiento, los datos no son normales. Vean la gráfica de cuantiles de probabilidad, no son normales. Vean el histograma, no tiene una forma normal. Y la prueba de Shapiro de normalidad me da por debajo del nivel de significancia. Por lo tanto, mis datos no son normales. Entonces, no puedo asumir normalidad y por lo tanto no puedo usar la prueba T porque la prueba T asume que mis datos son normales. En este caso voy a usar una prueba diferente, una prueba que se llama la prueba de Kruskal-Wallis, que es una prueba no paramétrica para hacer diferencia de medias, ¿verdad? Básicamente, esa prueba no supone ninguna distribución de mis datos. O sea, lo que tal vez no para que se preocupen un poco, pero sí para que lo tengan claro de que la diferencia entre una prueba T y una prueba de Kruskal es que la prueba T asume que los datos provienen de una distribución normal y la prueba de Kruskal no asume que provienen de ninguna distribución en particular, por eso se llama una prueba no paramétrica. Entonces, hacemos una prueba de Kruskal y al final me sale aquí que el p-value es 0.001. En este caso, igual está por debajo del nivel de significancia, por lo tanto, la conclusión es la misma. Las medias entre los grupos no son iguales. Entonces, sí hay una diferencia entre los que sí recibieron entrenamiento y los que no recibieron entrenamiento, ¿verdad? Ahora, fíjense bien. Este caso, las muestras, los datos que comparamos provenían de muestras diferentes. O sea, el grupo que no recibió entrenamiento es diferente al grupo que sí recibió entrenamiento, ¿verdad? En ese caso, los grupos son diferentes, son muestras diferentes. En algunos casos, a mí me interesa evaluar datos pareados. Los datos pareados significa que es el mismo dato el que yo voy a comparar, solo que antes y después, pero es exactamente el mismo dato. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo quiero evaluar por ejemplo, si yo tenía, en este mismo caso, por ejemplo, en este mismo caso de los tiempos, supongamos que en lugar de tener así la muestra de los que no recibieron entrenamiento por un lado y la muestra de los que sí recibieron entrenamiento, supongamos que yo tuviera a la gente aquí, agente, y aquí tuviera agente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿verdad? Y entonces, digamos que tuviera su THT antes de recibir el entrenamiento, y entonces aquí tendría un valor antes, digamos, qué sé yo, 332, 761, 794, 231 y 375. Ok. Ese fue su tiempo antes de recibir el entrenamiento.
pero cuando veo esto, lo que hago es que lo mando a entrenar. A estos mismos agentes los voy a mandar a entrenar. Entonces, lo que tengo es su tiempo antes de ser entrenados y luego, después del entrenamiento, vuelvo a medir su tiempo. THT después. Entonces, aquí en el después, digamos que la persona ya mejoró y digamos que me sale 191 acá. Estoy copiando los datos solo para no inventármelos, ¿verdad? Aquí 351, qué sé yo, 213, aquí 211, qué sé yo, 228 y 195. Ok, ahí está. Entonces, aquí tengo la misma muestra, o sea, los mismos individuos con un antes y un después. Entonces, lo que yo quiero saber es si hay una diferencia significativa entre el antes y el después. ¿Sí? Entonces, aquí voy a ver la diferencia. La diferencia es el antes menos el después. ¿Ok? Y lo que yo quiero es evaluar estadísticamente si esta diferencia es distinta de cero. Si esta diferencia es distinta de cero, estadísticamente, ¿verdad? Es decir, si el entrenamiento tuvo un efecto que hizo que esa diferencia fuera distinta de cero. Si la diferencia es, digamos que muy cercana a cero, entonces probablemente el entrenamiento no tuvo un efecto muy válido, muy significativo en el comportamiento de los agentes. Esto que está acá es una prueba pareada. Se llama prueba pareada porque yo para cada elemento voy a tener un antes y un después. A diferencia de la prueba no pareada, que fue la que hicimos antes, aquí puedo tener una diferente cantidad de datos con no y una diferente cantidad de datos con sí. Por ejemplo, aquí con no tenía, ¿cuántos tenía que no habían recibido entrenamiento? Tenía 35. Y de los que sí recibieron entrenamiento, tenía 21. Pero aquí sí tengo que tener la misma cantidad con el antes y el después, porque voy a evaluar para cada uno de ellos, voy a evaluar 2 datos. Y lo que me interesa es la diferencia. Entonces, esas son las pruebas, esa es la prueba pareada. Entonces, vamos a hacer una prueba acá. Le voy a poner acá el antes, ¿verdad? Voy a meterle unos datos aquí cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, no importa. El antes y el después. ¿Sí? Supongamos que fueran tiempos o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Este es el antes y este es el después. Entonces, hago aquí el antes, le meto ahí los datos del antes y aquí voy a meterle los datos del después. Son datos totalmente ficticios e inventados, así que no importa. Y luego hagamos un gráfico de boxplot, ¿verdad? Hagamos un gráfico de boxplot y aquí puedo ver el antes, que es el 1, y el después, que es el 2. ¿Verdad? Entonces lo que yo quiero saber es si hay una diferencia significativa entre el antes y el después. Y para eso voy a crear voy a hacer una prueba T del antes contra el después, pero le voy a indicar que aquí que la prueba es pareada, que los datos son pareados. ¿Sí? Entonces si aquí le pongo este parámetro que dice paired igual a true, y entonces le pongo ahí los valores y ahí me sale que el p-value es de 0.0001167 y por lo tanto la diferencia sí es distinta de cero y por lo tanto sí hay una diferencia significativa entre el antes y el después y por lo tanto puedo decir que lo que sea que haya hecho sí tuvo un efecto. ¿Ok? Bien. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Bien, ¿saben una cosa, mucha? Y esto sí se me olvidó. Se me olvidó y hubiera sido muy valioso, creo yo, haber grabado la clase. Porque aquí sí yo tengo el acceso a mandarles a ustedes la grabación. Eso sí se me olvidó. Y aquí sí lo puedo hacer porque yo tengo el control de la plataforma. Entonces yo sí puedo acceder a las grabaciones. No es como en el de la U que
que pues ahí saber quién es el que tiene acceso a las grabaciones, y aunque yo las grabe, yo no sé en dónde están las grabaciones. Pero bueno. Bueno, sí, si alguien lo está grabando y se lo puede compartir a los demás, pues está bien, ¿va? Sí, ahí sí se le va a agradecer mucho. Pues para beneficio de los demás, ¿verdad? ¿Ok? Pero ok, estamos. Bueno, bien. Entonces, sigamos. Hoy no vamos a tener receso porque la verdad es que pues tenemos poco tiempo, así que no vamos a tener receso, a menos que ustedes me digan que necesitan unos 5 minutos. Si quieren, hacemos 5 minutos de pausa solo para que vayan, se levanten, vayan al baño, vayan a tomar algo rapidito, no sé. Si alguien quiere hacerlo, hacemos 5 minutos, pero no más de eso, porque si no, pues no va a valer la pena el tiempo, ¿verdad? Hacemos 5 minutos de pausa. No, ingeniero, sigamos. Seguimos. Sí. Yo no es por mí, porque yo igual, yo le puedo seguir, yo puedo seguir de largo. Continuemos. Bueno, digamos pues. Bien. Entonces, les decía que vamos a ver otro análisis que es también muy común, que seguramente ustedes lo conocen bastante bien, pero seguramente no lo han visto desde la perspectiva correcta, ¿verdad? Que es el análisis de Pareto. El análisis de Pareto es un análisis muy importante que se hace en la fase de análisis de un proyecto y sirve para un montón de cosas, sirve para priorizar, para identificar los pocos vitales, para muchas cosas sirve. Pero lo que pasa es que la forma como tradicionalmente se enseña en el análisis de Pareto es muy simplista y el análisis de Pareto puede hacerse desde distintas perspectivas. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un ejemplo acá un poquito más completo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, me voy a ir a la tabla que dice, a la hoja de datos que dice reclaims, ¿verdad? Que dice reclaims acá. Aquí está, reclaims. Ok. Bien, entonces, yo tengo acá una lista de una serie de reclamos que han sido procesados también. ¿Ok? Una lista de reclamos que han sido procesados por diferentes personas en una compañía. ¿Ok? Entonces, yo tengo acá el tipo de reclamo, o sea, la tipología del reclamo, quién fue la persona que lo procesó y cuál fue su tiempo de procesamiento. ¿Ok? Entonces, aquí tengo los diferentes tipos de reclamos. Por ejemplo, esta es una entidad financiera, seguramente algún banco por el tema del IBAN, ¿verdad? El cierre de cuenta, información de estatus, facturación, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene que ser un tema relacionado con tarjetas de crédito, con banca, algo así, con una entidad financiera. Entonces, aquí tengo la clasificación o la tipología de los reclamos, ¿verdad? Del tipo de reclamo que estoy atendiendo. Y acá tengo la persona que lo atendió y el tiempo que le tomó atenderlo. Esto está en minutos, si no estoy mal. Déjenme ver, sí, está en minutos. Número de minutos que le tomó a la persona procesar el reclamo. Entonces, ahí tenemos el tiempo en minutos. Y evidentemente, esta cantidad de reclamos, pues, tienen un peso importante en el proceso, porque esos reclamos se originan por fallas del proceso. Hay una falla en el proceso y eso ocasiona que alguien genere un reclamo, ¿verdad? Que un cliente se queje por alguna razón. Entonces, esto que está acá es un defecto, es una no conformidad en el proceso. Entonces, me interesa analizar las causas de estas no conformidades y ver en dónde me tengo que enfocar para tomar acciones de mejora. Entonces, voy a copiar los datos, fíjense bien. Voy a copiar los datos. Vamos a ver, vamos a copiar los datos. Y
los voy a copiar aquí donde dice Pareto 1, ¿ok? Bien, entonces, perdón, tengo que cargar esta librería que se llama QCC, que es la librería de Quality Control Charts. Esta librería nos va a servir muchísimo cuando veamos también los gráficos de control. Entonces, pues si no la tienen instalada, la forma de instalarla es esta, ¿verdad? Con el Install Packages y QCC, entre comillas, para que lo pueda instalar. Yo ya la tengo instalada, así que lo único que voy a hacer es cargar la librería para que me la active. Y ya tengo mis datos cargados, ¿verdad? En mi set de datos de Pareto. Y ahora voy a crear una tabla, voy a tabular los datos del tipo de reclamo para que me dé el conteo de cuántos hay de cada uno. ¿Sí? Ustedes ven, si yo aquí pongo tabla 1, ¿verdad? Me sale ahí cuántos hay de cada una de las tipologías, cuántos reclamos hay. Pero yo no quiero verlo así, sino que yo lo quiero ver en forma de un gráfico de Pareto. ¿Okay? Entonces yo quiero hacer un análisis de Pareto para ver cuáles son las más críticas, las más importantes, lo que se llaman los pocos vitales en análisis de Pareto. Entonces voy a usar la función Pareto Chart, que me va a tirar el análisis de Pareto, y ustedes pueden ver ahí mi análisis de Pareto, ¿verdad? En función a la cantidad, a la frecuencia de los reclamos. Por ejemplo, en este caso, la frecuencia de los reclamos por frecuencia. Si yo analizo el problema por su frecuencia de ocurrencia, entonces voy a tener que las categorías, en estas tres categorías, aquí en estas tres categorías serían como que, tal vez, pues si ustedes quieren verlo, serían más o menos un 60% del problema. O sea, resolviendo estas tres categorías de reclamos o tratando de eliminar estas tres causas de problemas, voy a reducir el 60%, voy a atacar el 60% de los reclamos que tengo. Pero eso es desde el punto de vista de la frecuencia. Pero un análisis de Pareto se tiene que hacer usualmente desde más de una perspectiva. No solo de una perspectiva de frecuencia, sino que lo tengo que hacer desde una perspectiva ya sea de tiempo o de costo. Si yo tengo información de cuánto me cuesta cada uno de los reclamos o cuánto es el tiempo que me consume cada uno de los reclamos, entonces puedo hacerlo más, digamos, más enriquecedor, porque puedo verlo desde una perspectiva ya un poco más importante, que es tiempo o costo. Entonces, aquí solo me está diciendo digamos, la priorización por la frecuencia con que se repiten los reclamos. ¿Ok? Hay otra librería que esta también ya la hemos visto, ya la hemos usado, que es la que se llama Quality Tools. Esta librería es muy buena, tiene un montón de funciones también. Y esta librería también me permite hacer gráfico de Pareto. Tiene otra función que se llama Pareto Chart sin el punto y con mayúscula. Y esta me permite hacer mi gráfico. Y si se dan cuenta, el gráfico es igual. La única diferencia entre esta y la otra es que aquí me saca los datos de frecuencia en la gráfica, y la otra me los da, pero me los da aquí en la consola. Esta me lo pone aquí en la gráfica. Entonces, digamos que si yo quisiera copiar esta gráfica, pues puedo copiar la gráfica acá, ¿verdad? Y la puedo copiar al clipboard y la puedo ir a pegar después a mi reporte de Excel o algún mi reporte de Word, si quiero, ¿verdad? Y ahí ya puedo pegar por ejemplo, aquí ya puedo pegar mi gráfica, ¿verdad? Entonces, ahí ya está mi análisis. Pues es cuestión de gustos. La ventaja de esto es que yo puedo escoger cuál quiero y me quedo con la que más me guste y puedo usar todas, ¿no? Puedo usarlas todas. Pero nuevamente, lo que les quería era mostrar la opción de que hay más de una librería que tiene estas funciones. ¿Ok? Bien, pero esto nuevamente sigue siendo, esta es la misma gráfica que la anterior, que es por frecuencia, ¿verdad? Entonces, en frecuencia, yo sé que tengo matching como la primera categoría, que es la que más se repite, status info, que es la segunda, y billing, que es la tercera. Pero aquí es por frecuencia. Entonces, ahora, en lugar de hacerlo por frecuencia, voy a hacer que me agrupe por la tipología de reclamo, que me agrupe los tiempos de procesamiento y que me lo sume. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, agrúpelo por tipo de reclamo, el tiempo de procesamiento, o sea, esta variable de tiempo de procesamiento, agrúpela por esta
en función a esta otra variable, y a cada grupo aplíquele la función suma. Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, le aplico aquí esto y me sale una tabla 2, y esa tabla 2 contiene los datos, pero ya no por frecuencia, sino por tiempo total. Entonces, si yo ahora hago mi análisis de Pareto por tiempo total, veo que en el tiempo total mis categorías cambian. Tengo billing, tengo recalls y tengo IBAN. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esto, entonces me pongo a ver, bueno, por frecuencia tengo estas tres. Y por tiempo tengo estas tres, que no son las, que digamos, no son las mismas ni están en el mismo orden, pero solo hay una que está siempre entre las tres primeras, que es esta, es billing. Esta aparece como primer lugar cuando lo veo desde el punto de vista de tiempo y aparece como tercer lugar en frecuencia. Entonces, en realidad, si yo fuera a tomar una decisión sobre cuál sería mi problema a atacar prioritariamente, yo atacaría el de billing, porque al atacarlo voy a eliminar la principal causa de consumo de tiempo en la gestión de reclamos y también voy a atacar la tercera causa por frecuencia, ¿verdad? Y una vez que ya resolví esto, entonces vuelvo a hacer mi análisis, vuelvo a medir y a recopilar datos para ver si hay algún cambio en mis frecuencias. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ingeniero, tengo una duda ahí, por ejemplo, en lo que está presentando ahí, ¿dónde determina que es por qué indica que los primeros tres es bueno, en este sí yo veo que el matching, el otro y el billing están cerca del 80, entonces sería mi 80, ¿verdad? Sí. Pero ahora en la otra gráfica no sé cómo determinó que era el primero o a dónde llega el 80 ahí. En la otra gráfica, ¿cuál? ¿En esta? En esta, ajá. En esta. En esa, ajá. Sí, no necesariamente, recuérdense una cosa, esto del 80 es simplemente un criterio, no tiene que ser el 80, ¿verdad? Lo que yo tengo que ver es cuáles son mis pocos vitales. El análisis de Pareto se le llama el del 80-20, pero no digamos, ¿por qué se llama el 80-20? Esto tiene una connotación histórica. El análisis de Pareto tiene su origen en el siglo XIX con un economista que se llamaba Vilfredo Pareto. Ese señor sabía de economía, era un muy buen economista, era italiano, ¿verdad? Y este señor en el siglo XIX hizo un estudio a nivel de la distribución de la riqueza en el mundo. Ese fue su estudio, su proyecto. Entonces, él, después de hacer el estudio de cómo estaba distribuida la riqueza en el mundo, llegó a la conclusión de que el 80% de la riqueza estaba concentrada en el 20% de la población y que el resto, el otro 20% de la riqueza, estaba distribuida en el 80% de la población. Entonces, de ahí sacó esa relación de 80-20. Unos años después, más o menos unos 20 años después, no, un poquito más, tal vez unos 40 años después de que Pareto había enunciado ese famoso principio que era únicamente aplicado al tema de la riqueza, no tenía ninguna otra aplicación, o sea, no se aplicaba a otra cosa. Unos años después, me acuerdo, por ahí por la década de los 30 del siglo XX, apareció un señor que se llamaba Joseph Juran, que era una persona experta en temas de calidad y que es uno de los grandes gurús de calidad, ¿verdad? De los grandes filósofos, impulsores de la filosofía de calidad a nivel mundial. El doctor Juran fue el que identificó que ese principio de Pareto no solo se aplicaba a temas de economía, sino que se aplicaba a cualquier tipo de problemas. Cuando él dijo en los procesos de manufactura, el 80% de los problemas son atribuidos a un 20% de las causas. Entonces,
ahí él estableció una relación. Él dijo, se cumple, no necesariamente tiene que ser 80-20, pero lo que quiere decir es que generalmente en estos procesos existe lo que se llama una pequeña cantidad de causas a la que les llamamos los pocos vitales, ¿ok? Y esos pocos vitales deberían de ser la prioridad de todos los gerentes, de todas las personas que están a cargo de tomar decisiones de mejora, se deberían de enfocar en esos pocos vitales, en lugar de estar persiguiendo a los chiquitos. Y a esos chiquitos les llamó los muchos triviales. Entonces, el objetivo del análisis de Pareto es separar los pocos vitales de los muchos triviales. No siempre va a ser el 80%. Sí, no siempre va a ser el 80%. Yo aquí estoy tomando las 3 primeras categorías, independientemente de cuál sea el porcentaje acumulado. Si usted quiere ver el porcentaje acumulado, aquí está el puntito, y si yo me vengo para este lado, que es donde está el porcentaje, yo voy a ver que de este lado, más o menos, está por aquí, que puede ser, qué sé yo, casi un 60%. Entonces, estas 3 categorías, si lo quiero ver acá, ¿verdad? Si lo quiero ver acá, aquí está la tabla y aquí me dice que las 3 primeras categorías por frecuencia, perdón, esta es la de costo, la de frecuencia está aquí arriba. ¿Sí? La de frecuencia en las 3 primeras categorías abarco el 60%. Aquí está, miren, 59.83. Eso es por frecuencia. Y si es por tiempo, que es este que tengo aquí abajo, las 3 primeras categorías llegan más o menos al 53%. O sea, en realidad, lo que yo estoy buscando acá es cuál es una categoría que sea importante tanto por frecuencia como por tiempo. Entonces, si veo entre las 3 primeras, la única que aparece, que se repite en esas dos clasificaciones es la de billing. Aquí aparece como primer lugar y aquí aparece como tercer lugar. Entonces, esa categoría evidentemente esa categoría tiene una importancia porque aparece entre las 3 primeras, tanto por frecuencia como por tiempo. Entonces, si yo tuviera que tomar una decisión, que eso es nuevamente, es un tema de criterio, ¿verdad? Es un tema de la persona que está tomando la decisión de por dónde vamos a empezar a arreglar el mundo. Si a mí me tocara tomar la decisión, entonces yo diría, bueno, entrémosle a billing para resolver ese problema, porque ese problema es importante tanto desde la perspectiva de tiempo como de la perspectiva de frecuencia. Entonces, no es tanto que siempre tengamos que buscar el 80%. Ese es otro de los errores conceptuales en el uso de la herramienta de Pareto. La herramienta de Pareto es una herramienta de priorización, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Sí, no sé si con eso le aclaro o le termino de confundir más la cosa. No, sí, gracias. Sí, me aclaró. Ok. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Pues me dieron una buena noticia de que estaban grabando la sesión, porque honestamente a mí se me escapó por completo y la hubiera podido grabar desde un principio y se me fue por completo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver otra, esta sí quiero que la veamos un poquito más. No, me voy a saltear la del siguiente ejemplo de Pareto porque ya hicimos uno, entonces ¿para qué vamos a hacer otro, verdad? Voy a hacer otro ejemplo que tiene que ver también con el tema de la cafeína, ¿verdad? Y este también les puede servir, como esta técnica o esta herramienta les puede servir también en el caso de su análisis del caso que van a hacer, ¿verdad? Ok, y para eso nos vamos a ir a la pestaña que dice cafeína 2. En los datos, ¿verdad? En mi hoja de datos me voy a ir a la pestaña que dice cafeína 2. Entonces, aquí tenía cafeína 2, ahí está. Y ahora tengo otra vez 2 variables, ¿ok? Solo denme un minuto. ¿Ok? Tengo 2 variables. Tengo la medición acá, que bueno, esta en realidad no es una variable, esto simplemente es un correlativo. De hecho, esta ni siquiera me va a servir, no la voy a considerar. En realidad tengo 2 variables. Tengo el porcentaje de cafeína residual, ¿verdad?
el porcentaje de cafeína residual, y ahora tengo otra variable de proceso, que es el tiempo de extracción. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de extracción? Entonces, estas dos variables me pueden servir a mí para establecer si existe una relación entre el tiempo de extracción y la cafeína residual. Que de principio, pues yo podría pensar que sí, pero evidentemente lo tengo que validar, ¿verdad? ¿Y para qué me va a servir esto? Para establecer parámetros de operación de mi proceso. Este tipo de análisis me sirve a mí para establecer para establecer parámetros o estandarizar los criterios de operación de mi proceso. Porque si ustedes vieron, teníamos diferencias en la cantidad de cafeína residual según el extractor que tenía, pero que tal vez no era el extractor, tal vez era el tiempo que yo le daba al extractor para hacer la extracción. Entonces, yo tengo que tener estandarizado exactamente cuánto tiempo le voy a dar si es que hay una relación, si existe una relación entre el tiempo y la cafeína residual, entonces yo voy a establecer cuál debería ser el tiempo ideal de extracción. Entonces, para eso voy a usar estos datos que tengo acá. Voy a marcar estas dos columnas. Ok, vamos a marcar estas dos columnas. Y nos vamos a ir a acá. Y voy a copiarlas acá, voy a pegarlas acá, donde dice extract, ¿verdad? Y ahora lo que voy a hacer es un gráfico de dispersión, ¿ok? Lo que voy a hacer es un gráfico de dispersión para explorar visualmente si existe una relación entre esas dos variables. Entonces, simplemente le digo plot, primero la variable X y luego la variable Y. La variable X es la variable independiente y la variable Y es la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que me dé esto y que lo ponga de color rojo, ¿verdad? Ok, y en lugar de círculos le puse que me diera las crucitas para que no se viera como círculos, pero ahí le puedo, si le pongo el default, pues me lo da con unos puntitos o circulitos. Entonces, aquí puedo ver claramente, ¿verdad? Que hay una relación entre la extracción, entre el porcentaje entre el tiempo de extracción y el porcentaje de cafeína residual. Aquí puedo ver que hay una relación que se puede ver bien marcada, ¿sí? Es más, ustedes pueden ver aquí que mientras más tiempo, lo cual es totalmente lógico, a más tiempo de extracción, pues menos porcentaje de cafeína queda, lo cual es totalmente lógico, ¿verdad? Pero de esto lo que yo quiero es crear un modelo, ¿ok? Lo que yo quiero es crear un modelo que me sirva para hacer una predicción, digamos, para cuantificar de una manera un poquito más precisa cuál va a ser esa relación matemática que existe entre el tiempo y la cafeína residual. Entonces voy a crear un modelo lineal y esto que está acá esta LM significa eso justamente, significa linear model, un modelo lineal de esta variable dependiente respecto a esta variable independiente. Aquí es Y en función de X. Este chirulito siempre significa respecto a o en función de. Eso significa este chirulito en cualquier fórmula que se ponga aquí en R. Por eso es cuando yo digo, hágame una prueba T de esta variable segmentada por esta otra, o hágame una prueba, o qué sé yo, o hágame un análisis de varianza de esta variable segmentada por esta otra. Siempre en R es muy común usar esta notación de fórmula, así se llama una fórmula. Entonces, lo que les estoy diciendo aquí es que este es mi Y respecto a X. ¿Okay? Entonces, deme el modelo lineal de Y respecto a X. ¿Ok? Y ahora quiero ver cuál es el modelo, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo? Entonces, aquí me da mi modelo. Y aquí están los parámetros de mi ecuación, fíjense bien. Aquí están los parámetros de mi ecuación. Y lo voy a poner acá para que ustedes vean cómo se construiría el modelo. ¿Ok? Fíjense bien. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner texto acá. Ok.
Si yo me voy acá al coeficiente que dice intercepto, ahí me sale un 0.209742, ¿ok? Ese es mi intercepto. Y el coeficiente de la variable independiente, que es el tiempo de extracción, es menos 0.003840. 384 lo voy a dejar así. Esto multiplicado por el extraction time, ¿ok? Entonces, lo que yo puedo concluir acá es que la cafeína residual es igual a esta función que está acá, ¿ok? Esa cafeína residual tiene esta forma. Este es el intercepto más, porque la función siempre tiene la forma, recuérdense que la función siempre tiene, estas funciones siempre tienen una forma y igual a más b por x. Esa es la función esa es la forma que tiene la ecuación o la función. Y es igual a más b por x. ¿Ok? Entonces aquí y es mi variable respuesta, que es la cafeína residual o variable dependiente, perdón. A esto se le llama variable respuesta, variable dependiente, ¿verdad? Esos es generalmente los nombres que le podemos dar. Y esto es igual a un intercepto, que es A, que en este caso es 0.209742, más, y la pendiente aquí es negativa, por eso me sale con menos acá, menos 0.00384 por el tiempo de extracción. Entonces, esto tiene una interpretación. Yo podría decir que cuando el tiempo de extracción es 0, esto que está acá, si lo multiplico por esto, si esto es 0 y lo multiplico por esto, pues esto me va a dar 0. Entonces, cuando el tiempo de extracción es 0, el porcentaje de cafeína residual va a ser de 0.21 aproximadamente. Entonces, yo podría suponer que, de acuerdo a esto, ¿verdad? Aunque eso no es necesariamente así, ¿verdad? Solo es una forma tal vez de interpretarlo, pero no es, habría que validarlo correctamente. Yo podría decir que cuando esto es 0, la cafeína, el café contiene un 0.21% de cafeína antes de empezar la extracción. Y que conforme va pasando el tiempo de extracción, por cada minuto de extracción que yo le agregue, le voy a restar el 0.0038% de cafeína por minuto, ¿verdad? Entonces, así yo puedo determinar cuál es mi parámetro ideal para operar mi proceso. Que eso puede ser lo que estuviera afectando, por ejemplo, en el caso anterior que teníamos las diferencias en los extractores. Entonces, si yo veo ahora, voy a cerrar acá. Si yo veo ahora la línea del modelo, si la quiero ver sobre los puntos, aquí voy a trazar la línea del modelo. Ahí está la línea del modelo. Y puedo ver claramente que la línea se ajusta muy bien a, ¿cómo se llama? A los puntos que están ahí. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? O sea, lo que dijimos era que el objetivo de hacer esto era establecer algún parámetro que me permitiera estandarizar mi proceso para evitar que se den esas variaciones. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que para garantizar que no voy a tener más de un, qué sé yo, de un 7%, 6%, ¿verdad? Entonces, voy a trazar aquí una línea. Voy a trazar una línea vertical acá. En AB line, lo vamos a trazar, pero una línea horizontal en 0.06. La voy a poner de color azul. No, color verde. Ok. Ahí está el 6%. Entonces, si yo quisiera pensar en que voy a, que por lo menos mi porcentaje de cafeína residual no exceda el 6%, mi tiempo de extracción debería de ser al menos, ¿verdad? Al menos debería de ser, y esto me va a dar aquí más o menos un 39%, ¿verdad? Entonces, tracemos una línea en 39 para ver si anda cerca. Vertical igual a 39 minutos y la voy a poner de color
Y le vamos a poner de color. Pongámosle de color negro. Ok, ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí puedo ver que más o menos, si yo digo con 39 minutos como mínimo, me garantizo que mi porcentaje de cafeína residual no excede el 6%, el 0.06% en los lotes. Entonces ya con eso puedo estandarizar, ¿verdad? Puedo estandarizar, porque lo que yo quiero es que todos mis procesos, independientemente de en qué extractor o qué operario lo haga, que todo sea lo más estándar posible, lo más parejo, para evitar esa variación excesiva que tengo en el proceso. Entonces, eso es lo que quería que cubriéramos respecto a este tema de análisis. Entonces, como ya se nos está terminando el tiempo, pues lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? No sé si aquí hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Hasta aquí? No, ingeniero. ¿Todo bien? Bueno. Bien. Ok, bien. Entonces, pues ahí dejémoslo por el día de hoy, ¿verdad? Porque fue bastante intensa la sesión. Entiendo que tratamos de cubrir muchos temas analíticos, pero era para que ustedes tengan una idea de las herramientas analíticas que se utilizan en la mejora de procesos. Al final, de este tipo de herramientas es de donde salen las decisiones que van a servir para mejorar el proceso. Entonces, por favor, nuevamente, a mí no me interesa en particular que ustedes usen una herramienta informática, o sea, un software, un programa u otro. Eso ya queda a discreción de ustedes. Yo les trato de compartir lo que a mí me funciona y en lo que yo creo que es lo mejor. En este caso, esto para mí es lo mejor. Pero si ustedes tienen cualquier otra herramienta que ustedes quieran utilizar para hacer sus análisis, si quieren usar Minitab o si quieren usar Excel, hay algunos complementos de Excel que tienen estas funcionalidades de análisis estadístico de procesos, que son complementos pagados, es decir, se tienen que comprar, ¿verdad? Ustedes compran el complemento y lo instalan en Excel y ya ahí con Excel pueden hacer este tipo de análisis. Pues cualquier otra herramienta siempre es bienvenida, siempre y cuando pues al final de los resultados que nos sirven y que ustedes se sientan cómodos utilizándola, pues no importa. Lo importante es que ustedes sepan qué tipo de metodología analítica deben usar en qué situaciones y cómo interpretar correctamente los resultados que esa metodología les arroja, ¿verdad? Eso es básicamente lo que interesa. Si no, después cuál método usen o cuál herramienta informática usen o cuál software usen, ya es totalmente decisión de ustedes. ¿Ok? Bien. Por mi parte, eso es todo por hoy. Así que les deseo que tengan una muy buena noche y nos estaríamos platicando mañana. Les recuerdo que mañana empezamos un poquito más tarde, ¿verdad? 2:30 por el tema del compromiso que ya tenía yo, como les decía, que tenía de antes, pues y que ya se los había comunicado a las personas de la escuela y me dijeron pues que igual que se los informara a ustedes. Pero lo que sí, igual es que les voy a pedir por favor que se conecten, les voy a dejar un pequeño ejercicio. Les voy a poner un ejercicio y les voy a decir, empiecen a hacerlo, para que estén haciendo algo cuando yo esté y no simplemente se conecten tarde, ¿verdad? Entonces, esto es para que cuando entre pues alguien de la escuela y todo, pues que vea que están ustedes ahí y por lo menos ya están ustedes haciendo algo del curso, ¿verdad? Para evitar que haya algún tipo de inconveniente. ¿Ok? Bueno, entonces que tengan una muy buena noche. Díganme. Súbala lo más pronto posible, súbala lo más pronto posible, sí. Como les dije, en el caso de ustedes, por la situación pues especial, yo les estoy siendo más flexible con el tema de las entregas, pero súbala lo más pronto posible, ¿sí? ¿Ok? Bien. Entonces, que tengan una muy buena noche, jóvenes. Nos vemos. Gracias, Inge. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Feliz noche, ingeniero.
Gracias, ingeniero. Gracias por el apoyo. Buenas noches.